Algo que vemos a través de las escrituras, mis hermanos, es como Dios nos va representando siempre lo que somos, lo que éramos y cómo Él nos va utilizando también. Amén. Muchas veces queremos ser cabeza, queremos ser hierro, queremos ser fuertes y temibles nosotros en lugar de Dios, y Dios dice: tú únicamente eres un vaso de barro. Amén. Tú únicamente eres un instrumento en manos del alfarero. Tú únicamente eres un instrumento que va a moverse de acuerdo a mi voluntad y no a la tuya. Y Dios nos va mostrando cada vez más. Incluso Pablo, usado por Dios también, nos dice que somos un cuerpo. Pablo nos dice que debemos de ser como soldados en medio del ejército de Dios, que debemos de ser como atletas peleando una batalla pero limpiamente. Nos habla como también aquellos que están sembrando con dolor y con sufrimiento, pero que al final recogeremos la semilla con alegría, con las gavillas llenas. Y Dios nos va hablando siempre, siempre. Hemos visto también cómo Dios nos va preparando como una flecha para que lleguemos al blanco, ¿sí? Y todo esto nos va mostrando lo que somos, mis hermanos, que no somos nada si no estamos en las manos de Dios, en las manos del guerrero, en las manos del alfarero, en las manos del herrero, en las manos del que orquesta todo, toda la orquesta, todos los instrumentos para que podamos trabajar bien. Y Pablo en esta carta de segunda de Timoteo es lo mismo, vuelve a hablarnos acerca de instrumentos, nos vuelve a hablar acerca de vasos, nos vuelve a hablar otra vez acerca de honra y deshonra, así como en Romanos habló que unos son para usos viles y otros somos usados para honra al Señor. Pablo vuelve a tomar la misma dinámica, podría decirse, o el mismo ejemplo, para confrontarnos también y mostrarnos qué tipo de instrumentos somos. Si somos para usos viles o somos utilizados para usos honrosos. Así que pues vamos, mis hermanos, a continuar con el estudio 8. Hoy se llama la predicación Instrumentos para Honra. Y vamos a buscar en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 19 en adelante. Y vamos a ver qué es lo que dice Pablo, no nada más a Timoteo. Recuerden que la carta fue escrita a Timoteo, pero si Dios permite que nosotros conozcamos esas cartas es porque Dios quiere hablarnos también a nosotros, tanto conversos como inconversos, tanto cristianos como los que creen que son cristianos, porque Dios siempre habla a todo el mundo. Dios le habla a todo el mundo. Dios confronta a su pueblo, claro que sí, pero Dios le habla a todo el mundo porque el propósito es que todo el mundo conozca su palabra y todo el mundo conozca de Cristo. Amén. Entonces es importante que entendamos esto, porque muchas veces decimos: ay, es para los hermanitos, ay, es para ellos, para mí, o muchos dicen: es para los inconversos porque yo ya estoy santificado. No, mis hermanos, Dios nos habla a todos, desde al predicador como al receptor. Siempre Dios nos va a hablar a todos en general. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 20. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bien, mis hermanos,
Pues siempre me gusta recordar un poco de lo que hemos visto para ir entendiendo la carta. Vuelvo a recordarles que estamos leyendo una carta. Entonces tenemos que recordar, yo no sé si les ha pasado que estás leyendo un libro o estás leyendo una carta o estás leyendo algo y de pronto como que se te borra el cassette y dices, ay, necesito irme otra vez al principio para recordar de qué se estaba tratando la receta de cocina, la carta o las instrucciones para utilizar un instrumento, pero te vas al principio y otra vez vuelves a releer. Entonces es lo mismo, por eso a mí me gusta recordar un poco de lo que hemos visto anteriormente para que podamos entender el contexto de la carta y podamos entender lo que va a continuar diciendo el escritor, que en este caso es Pablo. Así que en el estudio pasado estuvimos hablando del obrero aprobado. No sé si se acuerdan que estuvimos hablando de un obrero aprobado. Hemos visto que hay obreros reprobados y obreros aprobados. El obrero reprobado es el que va a estar delante del Creador y va a ser lanzado al lago de fuego. El obrero aprobado es el que se dice ser hijo de Dios, verdaderamente es hijo de Dios y va a ser usado para el Señor y va a escuchar, bien buen siervo fiel, entra al reino de tu Creador, entra al gozo de tu Señor. Así que este obrero aprobado, vimos en el estudio pasado, que tiene que aprender a trazar correctamente la Biblia. O sea, a no sacar los textos fuera de contexto. Que si tú vas a hablar de varias citas bíblicas, tienes que hablar con entendimiento y que te lleve siempre a, ya sea el confrontamiento, ya sea al arrepentimiento, ya sea a la tranquilidad y la paz de decir que soy hijo de Dios y también primeramente a exaltar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Si eso no te lleva a todo lo que tú estás enseñando y únicamente te lleva a exaltar al hombre, cuidado, estás totalmente equivocado. Entonces, ese es el obrero aprobado que traza la Biblia correctamente y que no tiene nada de qué avergonzarse. Porque también tenemos que aprender a no avergonzarnos con lo que predicamos, con lo que enseñamos. Porque vamos a suponer que yo les estoy predicando que mañana es el fin del mundo. Y mañana llega y no es el fin del mundo. Entonces yo voy a salir avergonzado. Y toda mi doctrina fue una basura. Entonces yo tengo que tener cuidado cómo trazo la Biblia, cómo enseño, cómo me respaldo bíblicamente para no salir avergonzado y no presentar fuego extraño o parecer un falso profeta. Eso es importante. Ese es el obrero aprobado. También el obrero aprobado es alguien que no entra en contiendas vanas e inútiles. Si se acuerdan que decía Pablo que no entres en contiendas que nada edifican, pero defiende ardientemente, ¿sí?, la palabra de la fe. Esa sí la tienes que defender. Siempre voy a defender la fe en la que he creído, la que Dios me ha revelado, la que yo estoy enseñando. Pero si es vano, si es algo que no voy a lograr hacer entender a la persona, entonces voy a contender ardientemente en la fe para que el otro sea convertido a Cristo. Eso es lo más importante, que ganemos almas para Cristo y no que ganemos una pelea que no tuvo ningún fruto o que no tuvo ninguna ventaja en cuestión de salvación de las almas o edificación, exactamente, ¿sí? Así que no, eso es un obrero aprobado, pero también está el otro lado, aquellos que únicamente están hablando por hablar y que no están entendiendo la palabra, entonces no es un obrero aprobado. Así que nosotros debemos aprender a defender o a contender ardientemente por la fe, si es que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Por qué digo si verdaderamente somos hijos de Dios? Porque cuando defendemos ardientemente la palabra de verdad, Dios nos va a respaldar y no vamos a tener nada que temer. Porque la palabra siempre nos va a respaldar cuando estamos caminando conforme a la palabra. ¿Y quiénes vamos a ser respaldados? Los hijos de Dios. Así que hoy vamos a continuar ese mismo lineamiento que lleva Pablo acerca del obrero aprobado, nada más que ahora ya no dice obrero aprobado, sino ahora habla de instrumento para honra.
¿sí? Ahora ya nos habla de que hay instrumentos para honra y hay instrumentos para deshonra. Entonces hoy vamos a continuar con la carta y Pablo le continúa diciendo a Timoteo que no se deje amedrentar, o sea, que no tenga temor. Tú eres un obrero aprobado, tú vas a pelear, tú vas a salir adelante, no te dé miedo que porque eres joven, que porque hay pasiones juveniles, que porque hay ataques del enemigo, porque el enemigo no descansa, porque los que son utilizados por el enemigo siempre te van a estar atacando. Tú no tengas miedo, no haya que nada te intimide por el ataque de ellos, ni por los problemas en la iglesia. Si recuerdan que estuvimos viendo desde el 1 que había problemas en la iglesia, que se estaban levantando falsos maestros, que estaban introduciendo herejías. Entonces Pablo le dice, tú vas a ir a poner orden. Tú vas a ser un obrero aprobado, porque se tiene que ver dentro de la iglesia quiénes son instrumentos para honra. Es lo que continúa Pablo hablando acerca de que nosotros tenemos que aprender a discernir los espíritus. Tenemos que aprender a ver quién verdaderamente es un obrero aprobado, quién verdaderamente es un vaso de honra o un instrumento de honra y quiénes son los que van a ser utilizados para cosas viles. Así que los problemas en la iglesia nunca van a terminar, hermanos. Aún estando dos personas, va a haber problemas. Va a haber problemas. Entonces tenemos que ir aprendiendo a defender ardientemente la palabra, a contender y a seguir hacia adelante hasta que el Señor venga. Porque mientras el Señor no venga, la iglesia va a estar llena de trigo y de cizaña, de ovejas y de cabritos, de vasos de honra y vasos de deshonra. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo que debe de estar atento a cualquier señal de herejía para que pueda detenerla. Porque si hay alguna señal de herejía y no la detiene, puede afectar a toda la congregación. Así que debe de estar Pablo atento a eso, reprender a los que están enseñando falsa doctrina y corregir todos los errores. También Pablo le está diciendo que tenga cuidado con aquellos que estén metiendo herejía, porque puede confundir a los hermanos flacos en la fe, o también puede desanimar aún a los hermanos que parecen estar firmes. No sé si a ustedes les ha pasado que empiezas a oír otra enseñanza y dices, bueno, ¿quién está mal, mi pastor o este pastor o esta persona? Y empiezas a escucharlo, pero empiezas a comparar. Y eso es lo importante, que siempre que yo compare tiene que ser a la luz de las Escrituras. Porque si yo no comparo a la luz de las Escrituras, entonces mi carne se puede desviar y al rato escucho al cantor de amores en lugar de escuchar la palabra de verdad. Y Pablo es lo que está tratando de explicarle a Timoteo. Va a haber diferentes vasos en esa congregación, pero tienes que tener cuidado de enseñar correctamente para que los que son verdaderamente hijos de Dios sean usados como instrumentos de honra. Evita disputas, divisiones que puede haber entre los miembros y que después se tenga que batallar en contra de los que una vez fueron fieles colaboradores en la fe. Porque tristemente, primero dicen ser fieles colaboradores. Somos hombro con hombro y siempre voy a estar contigo y te voy a amar y te voy a ayudar y tú confía en mí porque yo soy fiel y yo soy honesto y yo estoy de verdad de tu lado porque he entendido que la palabra que tú predicas es verdad, Pablo, y siempre vamos a estar contigo. Aunque estés en la cárcel, vamos a estar contigo. Demas, Alejandro eran los que eran fieles colaboradores. ¿Y después qué sucedió con ellos? Se volvieron acérrimos enemigos. Entonces, por eso Pablo le dice, ten cuidado, es preferible reprenderlos a tiempo antes de que tú tengas una confianza total en ellos y resulte que con un beso te entregan. Pablo ya sabía de eso. Pablo conocía de traiciones. Pablo sabía de gente que le daba la espalda diciendo ser fiel colaborador. Y Pablo le dice,
ten cuidado de los tales. Cuídate, cuídate, porque en una casa grande hay instrumentos de honra e instrumentos de deshonra. Así que tú tienes que tener cuidado, porque los que un día estaban comiendo el pan contigo, al rato te pueden entregar con un solo beso. Y al rato se van a volver tus enemigos. Pablo siempre tuvo ese cuidado con Timoteo. Incluso cuando Pablo se lo decía, también dando a entender: Timoteo, yo tengo confianza en ti, pero el único que sabe si eres un hijo verdadero de Dios es Dios, yo no. Pablo, eso era lo que hacía, y por eso tiene ese propósito de que Timoteo recuerde siempre el fundamento de Dios y que permanezca fiel. Esto es algo que nosotros también debemos de enseñar, y por eso, entonces, en 2 de Timoteo, ahí donde estamos, en el 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, estamos viendo que nosotros no conocemos quiénes están sellados. ¿Sí? Porque probablemente tú digas: no, ese sí es verdadero hijo de Dios. Y dice Dios: híjole, te está engañando, pero bien y bonito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor es el que conoce a los suyos. Yo no los conozco. Yo no veo el sello, yo no ando viendo si tú traes el sello del Señor, que el sello es el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, yo no lo sé, pero parece que sí. ¿Sí? Recuerdan que hemos hablado del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña son igualitos a simple vista, pero tienes que acercarte y moverlos a ver si dan fruto, si tienen fruto dentro, si tienen el trigo adentro, y agarras la cizaña y le mueves y no suena nada. Pues qué bueno del trigo y la cizaña. Tú ves un cabrito y una oveja y los reconoces luego, pero en el reino celestial no podemos, mis hermanos. Por eso cuando llegaron los obreros y le dijeron, los labradores, y le dijeron: Señor, quitamos la cizaña, les dijo: no, espérense, porque si quitan todo, probablemente se lleven entre todos algo de trigo. Esperen a que los ángeles del Señor lleguen y quiten a los cabritos, a los corderos, el trigo y la cizaña. Él los va a separar, el Señor los va a separar, pero mientras, mis hermanos, nosotros tenemos que batallar con trigo, cizaña, cabritos, ovejas, perritos y hijos de Dios, etcétera. De verdad, vamos a tener que batallar hasta el último minuto, mis hermanos. Ya sea que estemos acá y nos muramos después, y ya va a decir el Señor: ya ahora sí descansen. Ya aquí hay puros hermanos. Aquí sí la iglesia es verdadera, ya descansen. Pero mientras, mis hermanos, mientras el Señor no venga o no nos llame, vamos a seguir batallando. Y pues, ni modo, es algo que el Señor nos enseña, y por eso nos va preparando y nos va fortaleciendo y nos va madurando y nos va edificando, porque ya de esa manera, de verdad, mis hermanos, Dios nos ejercita. Dios nos ejercita, Dios nos da una manera de entender, discernimiento. Dios nos da un discernimiento, y de pronto ya decimos: no, esa no es hermana, no, ese no es hermano. ¿Serán como Evodia y Síntique, o serán como Judas o Demas? Y ya estamos así, como que ya Dios nos va dando un discernimiento, y decimos: no, con ese hay que irnos despacito, o con esa hermana hay que irnos despacito, porque se me hace que anda nada más disfrazada de buena actriz, se va a ganar el Oscar. Entonces, lo que estamos viendo es que en la casa de Dios hay dos tipos de personas: los que están del lado del Señor y los que no. Pero la gran ventaja es que Dios conoce a los suyos. El Señor conoce a los suyos, y Dios sabe quién verdaderamente es su hijo. Probablemente tú digas: ay, ya me descubrió el Señor. No, el Señor ya lo sabe desde antes de la fundación del mundo. El Señor no te descubrió. El Señor siempre te va a estar mostrando quiénes son los verdaderos cuando Él lo decida. Cuando Él no decida mostrar quiénes son los verdaderos,
Dios va a dejar todo, porque todo tiene un propósito. Así que la congregación, mis hermanos, o la casa de Dios, porque quiero que entendamos esto. Cuando decimos la casa de Dios, aquí sí estamos hablando de la congregación, aquí sí estamos hablando de las 4 paredes, ¿sí? Porque en la casa de Dios, en la espiritual, no hay trigo y cizaña. En la casa de Dios espiritual hay únicamente trigo, hay únicamente ovejas. Pero en una casa grande, dice Pablo, o sea, en esta congregación y en todas las congregaciones habidas y por haber, hay falsos y verdaderos, mis hermanos. Y porque tiene que haberlo. Y yo aquí tengo algo así como la congregación viene siendo como una moneda. Sí conocen las monedas, ¿verdad? Águila o sol, frente o revés. No sé cómo le llaman en otros países, pero nosotros vemos en una moneda un lado diferente al otro. 2 caras, 2 caras. Siempre vemos en la moneda 2 caras. Y nosotros en la congregación le podríamos decir que están los que están del lado de Dios y los que están en contra de Dios. Y en esa moneda siempre va a estar aquí en la congregación. En el lado del Señor están los que el Señor conoce, porque el Señor los conoce. ¿Por qué los conoce? Porque ya están sellados por el Espíritu Santo. Y los que no son conocidos de Él, pero se hacen pasar por suyos. Porque tristemente en las congregaciones muchos se hacen pasar por hijos de Dios. Recordemos que Jesucristo va a decirles, nuestro Señor va a decirles al final, yo no los conozco. Entonces, el Señor conoce a los suyos, el Señor ama a los suyos, el Señor tiene escogidos a los suyos, y no porque seamos buenitos, sino porque Dios decidió escogernos. Así que nadie se va a hacer pasar por suyo si no es de los que están sellados por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Judas era un traidor. ¿Por qué no lo corrió? ¿Por qué no lo escogió? ¿Por qué dijo, no, Judas me va a traicionar? No, Judas, mejor tú no. No, el Señor lo escogió para que fuera vaso de deshonra, para ser un instrumento vil. Dios lo escogió para eso fue escogido Judas. Y muchos en las congregaciones son escogidos para eso, para que sean ese piquetito, esa puya dentro de la iglesia que nada más está lastimando, no sé, la piedra en el zapato, pero Dios lo está escogiendo con un propósito. Y ya después dice así, ¿por qué no se va de la iglesia? Porque Dios lo tiene con un propósito. Amén. ¿Sí? Y ese propósito, mis hermanos, es santificarnos más. El propósito también es amar más a nuestros enemigos. Porque de verdad que difícil es amar al enemigo cuando no entendemos la gracia. Pero cuando entendemos la gracia, amamos hasta el peor de los peores. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios lo está utilizando con un propósito. Y Dios utilizó a Judas con ese propósito de que las escrituras se cumplieran. Y si Dios está permitiendo una cizaña en la congregación, es que se van a cumplir las escrituras y se va a cumplir algo. Un propósito Dios tiene aquí en la tierra con cada cizaña que es sembrada en el reino del trigo. Así que, bueno, pues espero y tú no seas esa cizaña, espero y tú seas parte del trigo, pero el Dios es el que conoce a los suyos, yo no los conozco. Así que nuestro Señor Jesucristo sabía, todos estaban ahí, todos convivían con Judas, todos creían que era uno de los 12 apóstoles, todos estaban de acuerdo y de pronto se dan cuenta que Judas resultó ser el traidor. Judas resultó ser la puya esa que picaba a toda la iglesia de Cristo. Pero Dios no fue sorprendido, no fue de que Dios dijo, ¡ay! Se me salió de las manos, entró uno que no era. No, Dios lo permite. Dios permite que entren aquellos que van a ser nuestra piedra en el zapato. Así sucede, mis hermanos. Están con nosotros, pero no son de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido
con nosotros. Entonces Dios permite que entren, cumplen su propósito y se van. Bueno, unos se van, otros permanecen, otros se quedan hasta el final, hermanos. ¿Por qué digo que se quedan hasta el final? Porque el Señor mismo lo dijo. No los quites, no los corras, no los expulses. Expúlsalos de la membresía, pero no los expulses de la congregación, porque pueden pasar dos cosas: o se arrepienten verdaderamente y se entregan a Cristo, o van a ser separados ya al final. Así que nosotros tenemos que permitir que entre la gente, que lleguen, nada más cuidar que no haya herejía, detener a los que quieran meter herejía, pero dejamos que entren, porque Dios se va a encargar de usar a cada uno con el propósito por el cual llega a la congregación. Yo no tengo la potestad para decir, a ver, usted no viene, porque nos está causando muchos males. No, o te arrepientes y te quedas tranquilito, y ya Dios se va a encargar de hablarte y probablemente de hacer que caigas quebrantado. Así que eso sucede dentro de las congregaciones, y eso es lo que debemos de entender nosotros, porque el Señor conoce a los que son suyos, pero también conoce a los que no lo son. Y esto, mis hermanos, esto es lo que nos debe de dar una confianza total, que ya debes de caminar con más paz, con más tranquilidad, porque de verdad, mis hermanos, a veces uno como pastor quisiera que todos se comportaran como ovejas, que todos dijeran ve, y de pronto todos dicen ve, pero resulta que las cabritas también dicen ve. Entonces, mis hermanos, esto nos da confianza, nos da paz, incluso entre hermanos, ¿sí? Porque si eres un hermano firme en la fe, mi hermano, va a llegar alguien y te va a querer introducir herejía, te va a querer meter en murmuración, y tú vas a decir alto, no. Si eres verdaderamente hijo de Dios. Entonces Dios con ese propósito también lo hace, porque si tú prestas oído a alguien que está introduciendo división o algo, recuerda que un reino dividido no permanece, ¿sí? Entonces va a llegar, va a querer meter división, y si tú no eres hijo de Dios lo vas a escuchar, pero el verdadero hijo de Dios, ¿qué? Va a permanecer hasta el final y va a decir, no, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Así es como debemos de decirles a los enemigos de la fe. Esto nos da la confianza de que la iglesia de Dios no va a ser alterada ni va a desaparecer nunca. Nunca. Probablemente yo tenga lleno aquí de 20, 30, 100, 200 mil, 3 mil, 5 mil personas, ¿sí? Pero resulta que ninguno es iglesia. Y que nada más yo soy iglesia. ¿Qué creen? Pues la iglesia va a permanecer hasta el final. Y ustedes todos se van a ir al infierno. Pero yo, ¿por qué, pastor? Bueno, estoy diciendo, es una hipérbole, mis hermanos. No los estoy mandando al infierno, ¿sí? Pero tienen que entender eso, que la iglesia va a permanecer. Así seas tú nada más el que eres iglesia, vas a permanecer en medio de una muchedumbre de falsos. ¿Qué quieres? ¿Ser parte de los falsos o eres parte de la iglesia? Si eres parte de la iglesia, vas a permanecer no en la congregación, vas a permanecer en Cristo. Y en Cristo es decirle no al enemigo. Eso, la iglesia nunca va a desaparecer. La iglesia de Dios, ni por herejías, ni por falsos testimonios que pueda haber en nuestra contra, va a desaparecer. La iglesia siempre va a permanecer. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, la iglesia va a permanecer, porque la iglesia está comprada a precio de sangre. Amén. Tú eres iglesia, tú estás comprado a precio de sangre. Tú eres iglesia, tú estás sellado. Tú eres iglesia, nunca te vas a apartar del camino. Tú eres iglesia, nadie te va a engañar. Probablemente vas a equivocarte tantito, va a venir algo de duda, pero si eres iglesia te vas a levantar y vas a seguir adelante. Porque la iglesia nunca va a desaparecer. La iglesia de Cristo va a permanecer hasta el final. ¿Vas a nadar contra corriente? Claro que sí. La iglesia de Cristo nada contra corriente. ¿Por qué? Porque la corriente que viene con toda su fuerza es el mundo.
Y tú tienes que ir en contra del mundo, el mundo que te quiere arrastrar, el mundo que te quiere llevar. Así es. Y a veces, ¿cómo se siente uno? Yo no sé si te ha tocado nadar en ríos. Y de verdad, mis hermanos, cuando vas nadando, de pronto sucede que sientes que ya te jala la corriente. Y dices, no, tengo que seguir. Y te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas, pero al final llegas a la orilla. Esa orilla es el reino celestial, mis hermanos. Amén. Así que Dios conoce a los suyos, pero nosotros únicamente podemos decirlo por medio de los frutos. Cuando los vemos, ¿cuáles son los frutos, mis hermanos? Porque mucha gente dice, es que trae mucha gente a la iglesia, tiene muchos frutos. No, mis hermanos, el fruto es el tuyo, tú. Cuando vemos que se apartan de la maldad, cuando vemos que se apartan de falsas doctrinas, cuando le dicen no a cualquier falsa enseñanza, aunque parezca buena. Eso es cuando podemos llegar a decir que son del Señor. ¿Sí? Cuando vemos que hay firmeza en que siguen a la palabra, en que obedecen al Señor, en que no están prestando oídos. Dice el Señor, huye, no te quedes ahí en ese momento a escuchar al enemigo, porque el enemigo susurra, el enemigo te va a hablar tan bonito que cuando te das cuenta ya estás en el mundo, que cuando te das cuenta ya estás en el lugar equivocado. Ten cuidado. Porque eso le pasó al hijo pródigo. Aleluya. El hijo pródigo escuchó y dijo, no, allá en el mundo es mejor. Y vean todo lo que le pasó. Entonces, de verdad, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a conocer a los que verdaderamente son de Cristo. Así es, amén. ¿Cómo puedo darme cuenta si no son verdaderos hijos de Dios? En Números 16, no vayan, hay una historia de 3 hombres. Estos hombres se llaman Coré, Datán y Abiram. Estos 3 hombres, llegó un momento en que empezaron a murmurar en contra de Moisés y de Aarón. Empezaron a hablar que por qué Aarón y Moisés eran los líderes, que por qué el pueblo escuchaba a Moisés y a Aarón, que pues si ellos también tenían lo mismo, venían del pueblo de Dios, venían de los levitas, y por qué entonces ellos eran los que tenían que llevar al pueblo al lugar que fluye leche y miel. Abiram, Datán y Coré estaban murmurando en contra de Moisés y de Aarón, en contra de los siervos que Dios escogió para que los llevaran a la tierra que fluye leche y miel. Lean todo Números 16, mis hermanos, y del 15 y 17 si quieren, pero de verdad ahí nos damos cuenta cómo Moisés sí se compungió, sí se sintió triste, sí se sintió preocupado, porque dice que fue y se postró delante de Jehová y le dijo, es que ellos están peleando porque dicen que ellos tienen el mismo derecho. Yo no sé si se parece a cosas reales, pero de verdad creo que sí, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y de pronto empezaron a hablar y le dijo Dios, tú no te preocupes, llama a todos, llámalos a todos y vas a ver lo que voy a hacer yo. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Llamó a todos y dijo, yo voy a demostrarles quiénes son los escogidos por mí. Dijo, los que están con Coré, pónganse de ese lado. Los que están con Moisés, pónganse del otro lado. Y dijo Moisés, si de verdad Coré es llamado por Dios y está correcto, yo voy a ser tragado por la tierra. Pero si Coré es el que está mal y está murmurando en contra de los escogidos de Dios, van a ser tragados ellos por la tierra. ¿Y qué creen? Pues creo que ya saben la historia. Coré, Datán y Abiram y toda su familia y todos los que apoyaban a ellos fueron tragados por la tierra vivos. Y fueron acabada esa gente que estaba en contra de los siervos de Dios.
Por eso es que nosotros tenemos que estar confiados. Yo estoy confiado porque yo sé que estoy seguro a quién le estoy sirviendo y que fui escogido por Dios. Y cada uno de ustedes deben de estar seguros también y confiados en eso. Yo estoy en el lugar correcto, yo estoy sirviendo al Dios verdadero, yo fui escogido por Dios, porque cada vez que volteo a ver a los que han sido enemigos de Dios, han tenido un fin terrible, mis hermanos. Y vas a decir, pero es que hay cristianos que también han estado del lado de Dios y han sufrido terriblemente, han sufrido persecución, les han cortado la cabeza, los han quemado. Espérame. Acuérdense de las dos diferencias, mis hermanos. A ellos, ¿por qué los mataron? A ellos, ¿por qué los atacaron? A ellos, ¿por qué los colgaron? A ellos, ¿por qué les cortaron la cabeza? Por causa de Cristo. ¿Sí? Esa es la diferencia, mis hermanos. Dios a veces permite todo eso para que veamos si verdaderamente somos hijos de Dios. Si yo permanezco en la fe, sigo exaltando al Señor en medio de guerra, tribulación, ataques y todo, quiere decir que voy a seguir siendo atacado por causa de Cristo. Pero el otro, Abiram, Coré, Datán, fueron tragados por la tierra por causa de desobediencia, por causa de murmuración, por causa de estar en contra de los escogidos de Dios. Por eso, no sé si recuerdan, en el libro de Hechos, José de Arimatea les dijo, ya déjenlos en paz. Ya déjenlos en paz, ya no les hagan nada, porque probablemente estemos atacándolos a los que vienen de parte de Dios. Por eso muchas veces nosotros también, bueno, sus frutos se muestran que no son hijos de Dios, pero Dios va a tratar con ellos. Así es. Que Dios trate con ellos. Entonces eso es lo que hizo Moisés. Dijo, bueno, ustedes dicen que están del lado de Dios y que Dios los respalda y que ustedes tienen todo el derecho que tenemos Moisés, Aarón y yo. Bueno, entonces vamos a convocar a Dios y que Dios dé la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Los enemigos de Jehová fueron destruidos. Aleluya. Fueron tragados vivos. Y es lo mismo nosotros, mis hermanos. Si yo sé que estoy seguro, si yo sé que estoy confiado, voy a permanecer en la roca, voy a permanecer en Cristo y que Dios se encargue de ellos. Que Dios se encargue de ellos. Y lo estamos viendo ahora, en la actualidad, mis hermanos, cuántos falsos maestros, falsos hermanos están siendo tratados duramente por la mano de Dios por estar en contra de la voluntad de Dios y en contra de sus siervos. Así que Dios muestra siempre va a mostrar quiénes son los suyos. Y Coré y Datán tuvo su pago por ser enemigos de Dios. Yo te hago esto, te pregunto esto, ¿tendrás más preguntas ahora? Te preguntarás, Señor, ¿qué es lo que estás permitiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? O ya con esto me estás mostrando que de verdad has tenido misericordia conmigo, porque tú estás peleando mi batalla y tú eres un Dios temible, un Dios poderoso y un Dios que va delante de mí como poderoso guerrero. Juan dijo esto, mis hermanos, y creo que ya lo cité hace rato, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que, mis hermanos, los que se retiran de la casa de Dios, de la congregación, y hablan y murmuran contra ti, déjalos. Dios se va a encargar de que sean tragados por la tierra, porque Dios no puede ser burlado. Así que estos que se han salido de nosotros son enemigos de Cristo, y aunque se reunían con nosotros, en realidad no eran de nosotros, no eran de la iglesia de Cristo, y por eso ahora están reuniéndose aparte y todos se hacen a una. Si se dieron cuenta, Coré no fue solito, fue Datán, fue Abiram, se juntaron para pelear en contra de
Aarón y de Moisés, se unieron ellos, movieron a algo del pueblo. Tristemente, muchos del pueblo le creyeron a Coré, le creyeron a Biram, le creyeron a Datán. ¿Y qué sucedió? Que esos que fueron y escucharon la voz de ellos, también fueron tragados. Entonces, si tú eres verdaderamente hijo de Dios, tú vas a permanecer del lado de Dios. Porque si tú escuchas a Coré, a Biram y a Datán, probablemente te pase exactamente lo mismo. Y cuando digo probablemente, es que probablemente aquí en la tierra. Pero si no es probable, no es aquí en la tierra, seguramente, con toda seguridad, allá cuando estén delante de Él, van a tener su pago, conforme a sus obras. Y van a escuchar, lanzados al lago de fuego, yo no los conozco, malditos del Señor. De verdad, mis hermanos, qué fuerte es escuchar malditos del Señor. Pero así lo dice la palabra. Así que Dios sabe quiénes son los que le pertenecen y Él tiene su propia manera de tratar con cada uno de nosotros en nuestros asuntos de identidad. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Dios va a tratar contigo para que estés seguro que eres hijo de Dios. Aleluya. Porque probablemente digas, ¿y si no soy su hijo? Y dice el Señor, ven, te voy a dar varazos para que entiendas que sí eres mi hijo. Y te empieza a dar, y te empieza a enderezar, y te empieza a disciplinar, y te empieza a exhortar, y te empieza a mostrar que verdaderamente eres su hijo. ¿Por qué? Porque tienes problemas de identidad. Porque no sabes si eres oveja o eres cabrito. Y dice el Señor, no te preocupes, yo te voy a enseñar qué eres. Y los hijos de Dios que permanecemos. Llegamos a gozarnos cuando el Señor nos disciplina. Llegamos a sentir satisfechos. Al principio, ¡ay! Nos dolió la vara. Pero ya después, gracias Señor, porque eso me muestra que soy tu hijo. Gracias Señor, porque me amas y por eso me disciplinas, Padre. Porque si no fuera tu hijo, me dejarías que me fuera yo al lodo, que me hundiera, perdón la palabra, que me atascara de lodo. Pero más sin embargo el Señor dice que ya te dije que no, y vas para acá, y órale chamaco, a caminar. Y con ese problema de identidad, el Señor nos empieza a hacer crecer y a madurar y amar más al Señor. Así que cuando te esté dando vara, dile, ay Señor, creo que ando desconfiando de ti, pero yo confío ahora, ¿sí? Y vamos a caminar, porque Dios quiere que crezcas, Dios quiere que madures y Dios quiere que seas edificado. Y esos asuntos de identidad van a ir quedándose atrás y atrás y atrás y atrás. Gracias, Señor. Pablo dice que los genuinos se apartan de la iniquidad. ¿Cómo se apartan de la iniquidad? Con vara, mis hermanos, con vara. Estamos siendo rebeldes y viene la vara. Estamos siendo desobedientes y viene la vara. O sea, Dios nos aparta de toda iniquidad. Dios trata con nuestra identidad. Es que eres mi hijo ahora. Y yo voy a encargarme de que camines rectamente. Dios no va a permitirte que andes yéndote como niño fluctuante de aquí para allá. Dios te va a enderezar. ¿A base de qué? A base de vara. Por eso dice Pablo que Dios sabe quiénes son sus hijos. Y a esos los va a apartar de la iniquidad por medio de maduración. Gracias. Dios sabe quiénes son los instrumentos de honra. Y Dios te tiene que tratar de esa manera para que después que seas usado para Él. ¿Sí? O sea, si Dios no trata conmigo, vamos a suponer que yo nazco hoy soy hijo de Dios, nazco de nuevo, hoy recibo a Cristo Jesús como Salvador, Señor, y mañana ya soy el pastor de la iglesia. Lógicamente voy a desviar a la iglesia porque no conozco bien de Cristo. Y dice el Señor, no, primero te voy a disciplinar, primero te voy a enseñar, primero te voy a mostrar quién soy para que después te utilice. Y nos mete, ¿qué? En la casa del alfarero, nos mete en la casa del herrero, nos mete en la casa del carpintero y empieza a quitar todo lo que nos sirve porque yo quiero que seas utilizado como instrumento de honra. Utilizado
para mis bienes, dice el Señor, para mis beneficios, para lo que yo te tengo escogido. Pero primero tengo que forjarte, primero tengo que prepararte, primero tengo que meterte en fuego para que ya después tú puedas servir en la obra para la cual te he llamado. Entonces, de verdad, mis hermanos, si nosotros no entendemos esto, a la primera de cambio vamos a decir, no, mejor me voy con los que allá me tratan bien, con los que allá me dicen que voy a tener dinero, prosperidad, y aparte me van a dar comidita y una despensa cada 8 días. Esa nunca va a faltar. Y de verdad, mis hermanos, los dólares se acaban, la comidita se acaba, pero la palabra de Dios permanece. Amén. La palabra de Dios permanece. ¿De qué me sirve llenar el vientre? ¿De qué me sirve llenar mis arcas si al final me voy a ir a condenación? Mis hermanos, Dios por eso te está da y enseñando y enseñando y enseñando. Y dice, Señor, afírmame más. Cada vez que me da una vara me afirma el Señor. Cada vez que me reprende me afirma el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que sea yo perfecto para Él, que sea yo un instrumento de honra. Por eso es que, hermana, ya no has venido, hermano, andas por mal camino, hermano, esto, hermano, aquello. Ay, los hermanos, cómo molestan. No, porque el Señor quiere que camines por el camino recto, que no te desvíes. Hermana, eso es pecado, hermano, eso no es agradable a Dios, hermano, esto. Ay, no, yo ya no voy a Betel porque se la pasan diciéndome. Pues es Dios que te está hablando a ti. Dios te está tratando de que te forjes como un instrumento de honra. ¡Aleluya! No, pero ¿qué? Lo dejo, que haga lo que quiera. Y al rato el responsable soy yo. Voy a llegar delante del Señor. ¿Por qué no tuviste cuidado de ese hermano? Pues es que era bien rebelde. Sí, pero tu responsabilidad era enseñarle el camino correcto. No te canses de hacer el bien. Amén. No te canses de hacer el bien. Instruye al hermano, enseña al hermano, exhorta al hermano, anima al hermano, ayuda al hermano. ¿Para qué? Para que un día sea ejemplo. Amén. Para que un día sea un vaso de honra. Hermana, no se duerma, y no se duerma, y no se duerma, y no se duerma. Ay, pero ya, déjenme dormir, si estoy soñando bien bonito. No, es para que despiertes, para que estés en el Señor, para que te forjes como verdadero hijo de Dios. Ya los que se estaban durmiendo ya despertaron. Ay, mis hermanos. Así que Pablo dice que los genuinos se apartan de la iniquidad y que son instrumentos de honra usados por Dios. Y esa es la prueba, mis hermanos, de que los verdaderos creyentes van a ser usados para honra. Van a ser instrumentos en las manos de Dios. Imagínate ser un instrumento en las manos de Dios. Que Dios vamos a suponer que tú eres un violín y de pronto te agarra a cualquiera y toca el violín y rechinar, y de pronto llega Dios y dice, déjenme, yo agarro ese instrumento, y te agarra a ti como un violín y empieza a tocar una melodía hermosa. Gracias, Señor. Dios quiere usarte como ese instrumento de honra. Dios quiere que se oiga una melodía que atraiga a los perdidos. Amén. Que llame a los perdidos. Cada vez que tú hagas una actitud en contra de Dios, dile, Señor, desafiné. Utilízame, Señor. Úsame, porque yo quiero ser un instrumento de honra para ti. Tócame tú, muéveme tú. Tú toca las cuerdas, Señor. Tú usa el arco para que ese sonido sea melodioso, Señor. Para que ellos vean que verdaderamente soy un instrumento usado por ti, Señor. El Señor quiere eso, mis hermanos. Fallé, perdóname, Señor, pero sígueme usando. Sígueme puliendo, sígueme cuidando. Yo no sé si has visto a la gente que le gustan los instrumentos. Yo en lo personal no, ¿verdad, mis hermanos? Pero hay gente que les gustan sus carros.
Y ahí están todo el día puliendo su carro, limpiando su carro. Yo no lo aclaré, ¿eh? Yo no soy de esos. Pero de verdad hay cosas que te apasionan, mis hermanos. Que te apasionan y que estás puliendo y puliendo y puliendo. El Señor te está puliendo a ti. El Señor te está cuidando porque eres su mayor tesoro, su tesoro preciado. Él te escogió para ser un instrumento de honra. Y el Señor quiere que toques la melodía que debe de llegar a los perdidos. Entonces el Señor te está puliendo y puliendo y puliendo. Y cada vez que das una mala nota, pues te da una buena vara, una buena apretadita, y vamos a afinarlo otra vez, y sigues afinándote mal. Estoy hablando de instrumentos porque Pablo habla de instrumentos de honra, y el Señor está tratando contigo. Por eso permite que haya instrumentos de deshonra, porque Dios quiere tratar contigo, Dios quiere tratar conmigo, con mi paciencia, con mi amor, con mi misericordia, con mis fuerzas para seguir exhortando a los hermanos con amor. Entonces, es que esa hermanita es insoportable. Pues Dios te la dio para que la soportes. Ese hermanito, ay no, pero de verdad yo ya no sé qué hacer con él. Ámalo. Ámalo porque Dios te ama así de imperfecto que eres. Así es. Pero Dios está haciendo la obra en ti. Así es. Por eso dice en el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué quiere el Señor que nos apartemos de iniquidad? Porque el Señor nos quiere usar, mis hermanos. Dios nos quiere usar, pero primero tiene que pulirnos. Dice en el versículo 20 de 2 de Timoteo, donde estamos, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Sí te das cuenta, mi hermano? ¿Para qué crees que estás aquí en la congregación? Espero y digas que para usos honrosos. Así es. Espero y no digas, no, es que a mí Dios me puso en esta congregación para usos viles. Porque yo voy a ser el Judas, yo voy a ser Coré, yo voy a ser Alejandro el Calderero. Yo quiero ser ese, Demas, el que va a desamparar a Pablo. Espero que no seas de esos. Espero y que digas, yo quiero ser hermanos. Instrumentos en manos del alfarero, amén, en manos del artesano, en manos del que va a tocar la melodía. Espero y de veras quieras tú ser eso, porque Pablo está diciendo que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Y por qué Pablo habla de una casa grande? ¿Por qué no dijo en una casa? ¿Por qué forzosamente agrega una casa grande? Porque si tú vas a una casa chica o a una casa pobre, tú encuentras un sartén todo sucio, todo oxidado, una taza ya toda despostillada, un plato medio quebrado, y encuentras una cosa para cada quien, y hasta unos dicen, ese es mi plato, el que está mordidito de este lado, ese es mi vaso, y ya cada quien conoce su vaso, su plato, y etcétera, y lo defiendes, y que nadie toque tu vaso ni tu plato. Pero mi tacita, dice mi esposa, pero en una casa grande, mis hermanos, recuerden que una casa grande, no sé quiénes han ido a casas grandes, donde tienen la vajilla para las visitas, los utensilios para la servidumbre, para la empleada, los empleados domésticos, para el jardinero, para esto. Tienen los utensilios para la familia. Tienen los utensilios por si viene el presidente a visitarme, porque es una casa grande. Y tienes utensilios diferentes. Incluso en tu casa a lo mejor tú tienes, y oye, llegó la familia tal, saca la vajilla. Que no vean que tenemos roto tal vasito y tal tacita. Y ya, entonces, eso es lo que nos está enseñando esta palabra. En una casa grande hay diferentes utensilios.
los utensilios de oro, de plata, los sacas y ay, hasta se ve bonita la cara. Sacas el mantel que ya estaba ahí guardado desde hace 100 años, pero que no lo utilizabas porque los niños lo ensucian. Entonces sacas y de pronto pones todo y llega el esposo y dice, oye, pues ¿quién va a venir? Y de pronto le dices, tú, amor. Ay, qué bueno. Entonces, es lo mismo en esta casa, mis hermanos. El que viene es nuestro Señor. Amén. El que está es nuestro Señor. Gloria a Dios. Pero tristemente en esta casa, en esta congregación, hay utensilios de oro, de plata, de madera y de barro. Y dentro de esos utensilios hay utensilios de honra y utensilios que son usados para usos viles. Cuando entró nuestro Señor Jesucristo a tomar la cena de la Pascua, había vasos de honra y vasos de deshonra. Estaba entre esos 12 estaba Judas Iscariote. Y es lo mismo acá, mis hermanos. El Señor entra y dice, aquí está Judas también. Uno de ustedes me va a traicionar. Espero y no digas, ¿seré yo, maestro? Sino que digas, Señor, yo no soy. Yo estoy aquí para ser utilizado como un instrumento de honra, un instrumento para ti, mi Señor. Vamos a orar, mis hermanos.